Jorge Glass. Nuestro grupo parlamentario, en especial Izquierda Unida, hemos intentado seguir desde el primer momento toda esta tremenda campaña de guerra jurídica emprendida contra Jorge Glass desde que acabó su mandato, ¿no? Desde que acabó su mandato como vicepresidente, según mis cálculos, cuando se acordó su libertad condicional en el año 2022, ya había transcurrido 4 años y medio en la cárcel, más el periodo que ha pasado posteriormente desde el asalto a la embajada del Ecuador, en unas condiciones tan difíciles y tan lamentables que ayer mismo, como saben ustedes, el relator especial sobre tortura de Naciones Unidas emitió un comunicado llamando al gobierno de Ecuador para que garantizara el trato digno y con humanidad a Jorge Glass, porque es evidente que no está siendo tratado con la mínima humanidad y que está siendo sometido permanentemente a trato inhumano, cruel o degradante. Esto es parte de una campaña de guerra jurídica, esta guerra jurídica que ya llevamos sufriendo años contra los gobiernos democráticos y contra los gobiernos de base popular en todos los rincones del mundo, que empezó en América Latina y que se ha ido trasladando, ¿no?, y desarrollando a lo largo de todo el mundo. Aquí en España también la estamos sufriendo, ¿no?, con multitud de casos, ¿no? El caso más reciente de esta supeditación de los jueces al juego político de las fuerzas de la derecha y a la desestabilización de los gobiernos democráticos. El caso más reciente y más escandaloso pues ha sido el procesamiento, por algo inédito, por primera vez en la historia de la democracia en nuestro país, del fiscal general del Estado en ejercicio por el Tribunal Supremo, con una resolución carente de fundamento y sobre todo de proporcionalidad, con unas medidas realmente adoptándose unas medidas desproporcionadas y en buena medida me atrevo a decir que, además de desproporcionadas, irresponsables por las consecuencias que pueden tener. En nuestro país, la utilización de los tribunales para acabar con los adversarios políticos es constante, con los adversarios políticos de la derecha, con las fuerzas progresistas, con las fuerzas democráticas, y una de las tácticas habituales es registrar denuncias o informaciones falsas o descontextualizadas en los tribunales y posteriormente, contraviniendo la ley, filtrarlas a los medios de comunicación y organizar grandes campañas de desprestigio, de afectación al derecho al honor, campañas difundiendo falsedades y mentiras, y además lo que está acreditado es que da igual que esto ocurra, porque los tribunales, que tienen la obligación en primer lugar de preservar la información que procesan, que manejan en los procedimientos, tienen la obligación de garantizar que no se divulgue, que no afecte a los derechos al honor, a la intimidad de las personas que están siendo procesadas. Lo cierto es que cuando estas informaciones se difunden y afectan, o aunque no afectaran, tampoco investigan quién las ha difundido, cómo se han difundido, no exigen responsabilidades a nadie. Yo me atrevo a aventurar que en breve empezará a aparecer en prensa multitud de información que existe en los dispositivos electrónicos del fiscal general del Estado. Imagínense lo que es incautar la información que existe en los dispositivos electrónicos, su ordenador de trabajo, memorias electrónicas. Sí, amigos, bueno, como ustedes escuchan, esas fueron parte de una intervención que diera en un pequeño foro que hicieron sobre lawfare en Ecuador, en España, sobre el caso de Jorge Glass, amigos. Esto en torno, como lo manifestó también ahí el diputado español, una cuestión que llamó la atención durante esta semana también, porque recordemos que así también la representante de la ONU manifestó su preocupación por Jorge Glass, ya que durante la cumbre iberoamericana empezó a difundirse esta información donde una relatora específicamente de la ONU habló sobre
la tortura y pide Ecuador hacia Jorge Glass y pide Ecuador un trato digno para el vicepresidente Jorge Glass, que ahora mismo se encuentra en La Roca. Así es, amigos. Les recordamos cómo fue este dato de que se trataba de Alice Edwards, quien pidió a las autoridades información sobre las acciones tomadas para investigar y procesar las graves denuncias que Glass ha sufrido tortura. La relatora de la ONU sobre la tortura, Alice Edwards, instó este jueves 14 de noviembre, amigos, del 2024 al gobierno de Ecuador que garantice un trato humano y digno al detenido ex vicepresidente Jorge Glass Espinel tras señalar que su situación puede ser potencialmente mortal. En esa línea ha pedido que a las autoridades información sobre las acciones tomadas para investigar y procesar las graves denuncias que Glass ha sufrido, como son de tortura, que inquietan los informes también médicos y de otra índole que sugieren que Glass fue sometido a una tortura, incluyendo pulgares dislocados, laceraciones en las muñecas por el uso excesivo de esposas y contusiones, y también hematomas en los brazos, muslos y tórax. Indicativos de golpes físicos, dijo Edwards mediante una declaración difundida en Ginebra. Según las informaciones que tiene la relatora, Glass estaría detenido hasta 23 horas al día en una pequeña celda sin ventanas, iluminada con algunas pocas horas por la noche y sin contacto social significativo, condiciones que no cumplirían con los estándares internacionales mínimos, dijo así, amigos. Ok, también hablaron sobre la salud física y psicológica de Jorge Glass. Me preocupa particularmente su salud física y psicológica, recalcó la experta en derechos humanos al recordar que en el confinamiento en solitario solo debe usarse en casos excepcionales y que el aislamiento prolongado de más de 15 días es una forma también de tortura. Glass, vicepresidente del Ecuador entre el 2013 y 2017, fue declarado culpable, recordemos, por 2 ocasiones en cargos relacionados con supuesta corrupción y condenado a 6 años de prisión, en 2017 a 8 años en el 2020 también. Después de su liberación condicional en noviembre de 2022, la Corte Nacional de Justicia emitió también una nueva orden de arresto en 2024, por lo que se refugió en la Embajada de México en Quito, de donde fue sacado por la fuerza por la Policía Nacional, que incurrieron en la sede diplomática y que violaron las normas internacionales que protegen a esos recintos, y también no se ha respetado el asilo político que le dio México en su momento. La relatora señaló que ha escrito a los gobiernos de Ecuador y Alemania. Glass también tiene, recordemos, nacionalidad en Alemania, sobre la situación y que se mantendrá atenta a la evolución del caso, dijo así. Bueno, amigos, este dato es el que tenemos para ustedes. No se olviden de suscribirse.